Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Para los que son nuevos por aquí y en este canal hablamos de todo lo relacionado con series turcas, chismes de celebridades, y bueno, un poquito de todo lo que se nos cruza por la mente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans, la presunta explosión entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, esa pareja que nos ha robado el corazón en *Yalian* o *Golden Boy* para los que la siguen con ese nombre. Parece que hay rumores de tensiones en el paraíso, y vamos a analizar qué se dice, que puede ser cierto, y que es puro invento de Internet. Prepárense para un viaje lleno de drama y especulación. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, a ver, respiremos hondo porque esto es un tema delicado. Como saben, Mert y Afra son una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla es innegable y eso, obviamente, se traduce en muchísimos fans que los shippean a morir. Y no es para menos porque realmente los dos juntos tienen una energía especial. Esa chispa que ven en Ferit y Seyran, ese coqueteo constante, la vulnerabilidad que se muestran el uno al otro, todo eso los ha catapultado al estrellato y, naturalmente, ha intensificado la lupa sobre sus vidas personales. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, los rumores no tardan en aparecer. Y últimamente han estado circulando con mucha fuerza unos que apuntan a una posible crisis entre ellos. ¿De dónde viene todo esto? Pues bien, la mayoría de los chismes se basan en supuestas fuentes cercanas a la pareja, que afirman que ha habido varias discusiones acaloradas en el set de grabación de *Yalian*. Esas fuentes cercanas son como los fantasmas del espectáculo, siempre presentes, pero nunca del todo visibles. Dicen escuchar discusiones a través de las paredes del camerino, vislumbrar miradas furiosas en los pasillos y, por supuesto, ser testigos de silencios incómodos durante los descansos. Pero, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es simplemente la imaginación hiperactiva de alguien que busca su momento de fama efímera? Esa es la pregunta del millón. Estas discusiones, según dicen, estarían relacionadas con la presión del trabajo, la cantidad de tiempo que pasan juntos, y también con rumores de celos por parte de uno de los dos. Ahora aquí es donde entra la parte de la especulación, porque nadie sabe con certeza qué es lo que realmente está pasando. La presión del trabajo sin duda es un factor importante. *Yalian* es un proyecto gigante con jornadas de grabación larguísimas, escenas emocionalmente demandantes y la constante expectativa de mantener los altísimos ratings que la serie ha logrado. Imaginen pasar horas y horas juntos, interpretando personajes con una dinámica compleja, mientras al mismo tiempo intentan mantener su propia relación a flote. Es una tarea titánica que pondría a prueba incluso a la pareja más sólida. Y luego están los celos, ese monstruo verde que acecha en las sombras de cualquier relación. En un ambiente tan competitivo como el del espectáculo, donde constantemente aparecen nuevos talentos y oportunidades, es fácil que surjan inseguridades y sospechas. Quizás uno de los dos ha recibido más atención de la prensa, o ha sido elogiado por su desempeño en una escena en particular. O tal vez hay rumores de un coqueteo inofensivo con otro miembro del elenco. No importa lo pequeño que sea el detonante, los celos pueden escalar rápidamente y convertirse en una bola de nieve imparable. Lo que sí sabemos es que la fama tiene un precio muy alto, y que estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador. Imaginen tener que lidiar con su relación personal mientras interpretan a una pareja en una serie que es vista por millones de personas. Es una presión inmensa. Cada salida a la calle, cada publicación en redes sociales, cada entrevista se convierte en un análisis exhaustivo por parte de los fans y los medios. No hay privacidad, no hay espacio para cometer errores, no hay forma de escapar de la atención constante. Es como vivir en una pecera gigante, donde cada movimiento es observado y juzgado. Además hay que tener en cuenta que *Yalian* es una serie muy intensa, con muchísimo drama y emociones fuertes. Es normal que a veces esas emociones se filtren a la vida real, y que haya roces o desacuerdos. No estoy diciendo que esto sea necesariamente lo que está pasando con Mert y Afra, pero es una posibilidad que no podemos descartar.
Imaginen pasar horas gritándose, llorando y peleando en el set, para luego tener que irse a casa y pretender que todo está bien. Es una tarea emocionalmente agotadora que puede afectar la dinámica de cualquier pareja. Otra cosa que ha alimentado los rumores es el hecho de que en las últimas semanas han sido vistos con menos frecuencia juntos fuera del set de grabación. Antes era común verlos compartiendo comidas, paseando por Estambul o simplemente disfrutando de su tiempo libre juntos. Pero ahora, esas apariciones se han vuelto más esporádicas. Las fotos de paparazzi que antes inundaban las revistas del corazón ahora son escasas y, en algunos casos, incluso inexistentes. ¿Es esto una señal de que la relación está en crisis, o simplemente una coincidencia? Es difícil saberlo con certeza, pero sin duda ha alimentado la especulación. Esto obviamente ha despertado las alarmas de los fans, que han empezado a interpretar cualquier gesto o mirada como una señal de que algo no va bien. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque es fácil caer en la sobreinterpretación y sacar conclusiones apresuradas. Los fans, con su amor incondicional por la pareja, a menudo ven lo que quieren ver. Interpretan cada mirada, cada sonrisa, cada interacción como una prueba de que el amor sigue vivo. Pero también son rápidos para detectar cualquier señal de problemas, y a veces ven fantasmas donde no los hay. No podemos olvidar que Mert y Afra son personas privadas, y que tienen derecho a tener su espacio y a manejar su relación como mejor les parezca. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida personal, ni podemos juzgarlos por las decisiones que tomen. Es importante recordar que son seres humanos con sentimientos, necesidades y límites. No son personajes de una serie de televisión, y no están obligados a vivir sus vidas para nuestro entretenimiento. Además, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación turcos a menudo son muy sensacionalistas, y que a veces exageran o inventan historias con tal de conseguir clics y aumentar sus ventas. Por lo tanto, es importante tomar todas las informaciones que leemos con pinzas, y no creer todo lo que vemos en Internet. Los tabloides turcos son conocidos por sus titulares llamativos, sus fuentes anónimas y su tendencia a dramatizar cualquier situación. Es importante recordar que su objetivo principal es vender revistas, no informar con precisión. Volviendo a la supuesta propuesta imperdible que mencionábamos en el título, aquí la cosa se pone aún más interesante. Algunos medios afirman que la explosión entre Mert y Afra se debe a que uno de los dos ha recibido una oferta de trabajo muy importante que podría cambiar el rumbo de su carrera. Imaginen que uno de ellos ha recibido una oferta para protagonizar una película en Hollywood, o para trabajar con un director de renombre en Europa. Sería una oportunidad única en la vida, pero también podría significar pasar meses lejos de su pareja, o incluso mudarse a otro país permanentemente. Esta oferta, según dicen, podría implicar mudarse a otro país, trabajar con un director de renombre, o protagonizar una serie de gran presupuesto. Y esto, obviamente, podría generar tensiones en la pareja, ya que tendrían que tomar decisiones importantes sobre su futuro. ¿Cómo equilibrar sus ambiciones profesionales con su relación personal? ¿Están dispuestos a hacer sacrificios por el otro? ¿O sus carreras son más importantes que su amor? Ahora, aquí también hay que ser cautelosos, porque no hay ninguna confirmación oficial de que esta oferta exista realmente. Es posible que sea solo un rumor más, creado por los medios para generar controversia. Pero si fuera cierto, no sería sorprendente que generara algún tipo de conflicto entre Mert y Afra. En cualquier caso, creo que lo más importante es recordar que no sabemos lo que realmente está pasando entre ellos. Podemos especular, podemos analizar los rumores, pero al final del día, solo ellos saben la verdad. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como profesional. Personalmente creo que Mert y Afra son dos personas muy talentosas y profesionales, y que sabrán manejar cualquier situación que se les presente de la mejor manera posible. Ya sea que estén pasando por un momento difícil, o que simplemente estén cansados de la presión mediática, confío en que encontrarán la forma de seguir adelante. Han demostrado ser capaces de superar desafíos en el pasado, y estoy seguro de que lo harán de nuevo. Además, hay que recordar que las relaciones son complicadas, y que todas las parejas tienen altibajos. No podemos esperar que Mert y Afra sean perfectos, ni podemos exigirles que nos muestren una imagen idealizada de su relación. Lo importante es que se respeten, se apoyen mutuamente y que sean felices, ya sea juntos o separados.
Y hablando de separación, es importante mencionar que algunos rumores también apuntan a una posible ruptura entre ellos. Estos rumores se basan principalmente en el hecho de que han dejado de seguirse en Instagram, o que han borrado fotos juntos de sus perfiles. El mundo de las redes sociales se ha convertido en un campo de batalla para las relaciones modernas. Un simple unfollow puede desatar una tormenta de especulación, y una foto borrada puede interpretarse como una declaración de guerra. Pero, una vez más, hay que ser cautelosos. Dejar de seguir a alguien en redes sociales no siempre significa que haya una ruptura. Puede ser simplemente una forma de tomar distancia, de proteger su privacidad, o de evitar la presión mediática. O quizás simplemente están hartos de ver las mismas fotos una y otra vez. Además, hay que recordar que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad. Las personas suelen mostrar solo la parte más positiva de su vida en Instagram, y no siempre es fácil saber qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Es como ver un escaparate, todo parece perfecto, pero no sabes lo que está sucediendo en la tienda de atrás. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones definitivas basándonos solo en lo que vemos en redes sociales. Es posible que Mert y Afra sigan juntos y que simplemente estén pasando por un momento difícil. O es posible que hayan decidido tomar caminos separados y que estén manejando la situación de la manera más discreta posible. En cualquier caso, creo que lo más importante es recordar que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Son personas adultas y tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su vida. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar esas decisiones y desearles lo mejor. En resumen, los rumores sobre una posible explosión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu son solo eso, rumores. No sabemos con certeza qué es lo que realmente está pasando entre ellos, y lo más probable es que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que son dos personas muy talentosas y profesionales, y que sabrán manejar cualquier situación que se les presente de la mejor manera posible. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor, tanto en su vida personal como profesional. Dejemos que su historia se desarrolle sin nuestra constante intromisión. Permítanles vivir sus vidas, cometer sus errores y encontrar su propia felicidad. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis de los rumores sobre Mert y Afra. Recuerden que esto es solo mi opinión, y que ustedes pueden tener la suya propia. Los invito a tomar toda la información con un grano de sal y a formar sus propias conclusiones basadas en lo que creen que es más probable. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis reflexiones. Su apoyo me impulsa a seguir creando contenido y a explorar temas que les interesan. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Mert y Afra siguen juntos o que han tomado caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus perspectivas y sus propias experiencias. Este canal es un espacio para la discusión abierta y respetuosa, así que no duden en expresar sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.